Buenas tardes, ¿cómo está, amada iglesia? Hoy día una vez más quiero compartir una porción de su palabra. Sé que hace mucho tiempo, cierto, que no nos vemos como congregación, pero sí hemos estado durante este tiempo, cierto, de pandemia aquí en nuestras casas, compartiendo palabra, ¿verdad? Compartiendo, cierto, esta palabra que nos alienta, esta palabra que nos motiva, palabra que nos corrige también, cierto, palabra que nos enseña, nos instruye. Y hoy día en esta oportunidad la palabra del Señor nos va a hablar una vez más de forma tan maravillosa, que así fue como yo lo recibí en mi vida, y vamos a hablar de los vasos de honra. Amén. Es una palabra hermosa que está allí en segunda de Timoteo. Voy a pedir que por favor esta iglesia, cierto, que está escuchando, parte de la iglesia que está escuchando este mensaje, pueda tener allí, cierto, su lapicito, como siempre les digo, su cuaderno, una hoja de apunte para que podamos allí, cierto, anotar y tomar nota del estudio de hoy. Amén. Voy a pedir que busquen, por favor, en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Qué maravilloso es, cierto, estar aquí sabiendo que el Señor también está con usted, que ha estado con su familia, guardando, cierto, de ella, protegiendo, que ha estado en estos tiempos tristes, tiempos de angustia, tiempos de desesperación, cierto. El Señor ha sido fiel y sé que el Señor ha estado preparando, cierto, su vida allí también en su casa, le ha estado hablando, ¿verdad?, a través de este medio, de esta plataforma. Y también este mensaje es para aquellos, cierto, que nos escuchan y que tal vez son familiares, cierto, de nuestros hermanos o son amigos, y en esta oportunidad también van a escuchar palabras del Señor. Tal vez van a decir es un lenguaje distinto, pero cuando tú aceptas, cierto, a Cristo en tu corazón, este lenguaje va a ser más conocido para ti también. Amén. Todos los estudios que nosotros hacemos están aquí, en la palabra del Señor. Amén. En la Biblia. Ese es, cierto, nuestro manual, el que nosotros como iglesia alrededor de todo el mundo estamos usando. Amén. Así que voy a dar lectura allí en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. ¿Okay? Dice así la palabra del Señor, que Dios pueda hoy día a través de su Espíritu Santo darnos entendimiento para comprender cuál es el propósito de este tema, porque todos los temas, ¿cierto? Todas las predicaciones están dadas, ¿cierto?, y entregadas con un propósito que el Señor tiene para bendecir, para trabajar, como les decía, ¿cierto?, en nuestra vida. Dice así, ¿cierto?, en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios poderoso. Qué maravilloso es saber, ¿cierto?, que el Señor nos va a hablar hoy día. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Así dice la palabra del Señor. Y unos son para usos honrosos y otros, ciertos, son para usos viles. Amén. Una vez más voy a leer este corto, cierto, versículo, y que el Señor, así como ha hablado mi vida, y que también pueda, cierto, contagiar su vida, ¿verdad?, con esta palabra hermosa. Pero en una casa grande, dice la palabra del Señor, no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también hay de madera, ¿verdad?, hay de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Amén. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Hoy día este tema lleva por título Vaso de honra. El Señor nos llama a nosotros, ¿cierto?, a ser vasos de honra. Cuando el apóstol Pablo, ¿cierto?, da, ¿cierto?, y entrega esta epístola, esta carta, habla en una casa grande. Bueno, la casa grande, ¿cierto?, es símbolo de iglesia. Allí habemos muchos, ciertos hermanos, con diferentes dones, con diferentes talentos, y todos somos útiles, ¿cierto?, en la obra del Señor. Pero ahora ya no somos iglesia en el templo, por lo tanto, estos, ¿cierto?, estos vasos útiles y estos vasos de honra estamos, ¿cierto?, en diferentes partes distribuidos. Hay en Osorno, acá como en nuestra ciudad, puede ser en Arica, en Punta Arenas, ¿cierto?, puede ser en Suecia, ¿cierto?, allí tenemos hermanos, puede ser en Alemania, a lo largo de todo, ¿cierto?, y a lo ancho de este mundo, el Señor allí ha ido, ¿cierto?, distribuyendo estos vasos. Los quiero llevar a una casa. Las mujeres, ¿cierto?, siempre tenemos en nuestra casa vasijas especiales.
¿cierto? Que ocupamos para ocasiones especiales también, para cumpleaños, para aniversario, y allí es donde sacamos lo mejor de nuestra loza, lo mejor de nuestros utensilios, ¿cierto? En nuestro servicio. Incluso los tenemos guardaditos en caja, ¿verdad? Y yo sé que usted ahora ya está pensando al escuchar, ¿cierto?, este tema y dice, tiene razón la hermana. Hay una loza, ¿cierto?, una vasija que usted usa solamente para oportunidades hermosas, ¿cierto?, para ocasiones especiales. Y allí, ¿cierto?, sacamos nuestra loza hermosa, ponemos nuestros cubiertos, ¿cierto?, nuestro servicio allí bonitos, decoramos nuestra mesa, para una comida especial, por ejemplo, vamos a ver en Navidad, ¿cierto? Allí ponemos lo mejor de nuestros cubiertos, lo mejor de nuestra vasija. Y también usamos algo muy importante que es donde vamos a beber, ¿cierto? Estos jugos, estos líquidos, para poder, ¿cierto?, allí estar compartiendo en nuestra cena de Navidad. Y sacamos nuestros vasos, nuestras copas. Usted no usa, ¿cierto?, estos vasos comunes del diario, sino que usted usa las copas más bonitas, ¿cierto? Y allí vemos fotografías cuando suben a las redes, ¿cierto? Y las mesas no son igual como el uso diario que tenemos, ¿cierto?, durante la semana o que tenemos cualquier otro día que no fuera una fecha importante. Bueno, así también el Señor quiere usar estos vasos, estas copas hermosas. Y estas copas de honra son usted y soy yo. Y en estos tiempos somos útiles, ¿verdad? Quiere que nosotros, el Señor hoy día nos habla, que seamos vasos de honra, vasos que podamos, ¿cierto?, allí llevar un buen testimonio del Señor, vasos que podamos compartir, ¿cierto?, con aquel que está sediento de la palabra. Usted pueda llevar, ¿cierto?, este vaso con esta copa, ¿cierto?, rebosante, que es, ¿cierto?, la palabra del Señor, un mensaje de esperanza, es lo que quiere el Señor, llevar, ¿cierto?, a aquellos que están pasando problemas en este tiempo y que no son menos, hermano amado. Por eso la iglesia hoy día debe activarse y debe sacar, ¿cierto?, ya no dejar esta loza especial para ocasiones especiales, sino que en este tiempo estos vasos deben salir, ¿cierto?, para ser pregoneros del Evangelio, para ser, ¿cierto?, allí un buen representante de Cristo en tu trabajo, ¿verdad?, en tu casa, con la vecina, en un banco, en un trámite, en una sala de espera, en una consulta. En diferentes partes el Señor quiere que tú puedas ser un vaso de honra. Dice que en una casa hay diferentes utensilios, pero todos son útiles, hermano amado. Todos son útiles. Por ejemplo, el humilde insignificante, ¿cierto? Tal vez insignificante para algunos, pero para las dueñas de casa que cocinamos, es muy importante la paletita de madera, ¿cierto? Pero algunos dicen, ah, pero es una paleta de madera, no tiene un valor, pero es importante igual, ¿cierto? Por eso es que todos somos útiles en las manos del Señor, ¿verdad? Todos estos utensilios de esta casa grande que es llamada iglesia, somos útiles. Por eso que el Señor hoy día quiere que este vasito, ¿cierto?, esta copa pueda brillar, ¿cierto?, pueda ser una copa que pueda impactar. Cuando usted coloca, ¿cierto?, allí en la mesa o cuando usted va, ¿cierto?, allí a un supermercado y las copas más hermosas, ¿cierto?, brillan, resaltan en el supermercado. Es lo mismo que cuando usted coloca su mesita en su casa, allí la copa es la que sobresale de todo lo demás, ¿cierto?, del cubierto, de los utensilios, ¿cierto?, que usamos, de la vasija que ponemos. Esta copa es la que sobresale y es lo que el Señor quiere hacer. Vivimos en un tiempo, vuelvo a decir, de pandemia, tiempo que en 100 años esto no se había vivido, por lo tanto nosotros no habíamos experimentado lo que estamos viviendo. Hay hambre de palabras, ¿cierto? La gente está sedienta de recibir, ¿cierto?, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. Yo felicito, ¿cierto?, a la iglesia, a las hermanas, los hermanos que han usado estas redes, ¿cierto?, de Facebook, de Instagram, allí del WhatsApp, es donde nos estamos enviando, ¿cierto?, un mensaje, allí versículos bíblicos, video, alabanza, todo sirve, hermana amada. Por eso, hermano querido, hoy día yo aliento su vida, usted que está en su hogar, ¿cierto?, escuchando hoy día esta palabra, que pueda ser una palabra que pueda alentar su corazón. Usted es un vaso de honra porque es un hijo de Dios. No puede ser un vaso de deshonra, ¿verdad? Porque nosotros le pertenecemos al Señor y el Señor ha dado capacidad a su iglesia
harto tiempo estuvimos, ¿cierto?, escuchando palabras, teniendo allí reuniones de hermanas, los jóvenes con sus cultos, está la escuela dominical, hemos sido instruidos en la palabra por muchos años, pero ahora, ¿cierto?, ya no está esta iglesia, ¿cierto?, allí en esta construcción, ya no nos juntamos en un templo, es más, ni las células, ¿cierto?, de oración las tenemos en nuestros hogares, pero sí la iglesia sigue viva, sigue activa, el enemigo no nos ha tenido allí encerrados, ¿cierto?, y nos ha enmudecido, no. Allí está el Señor con nosotros, ¿verdad? Para darnos aliento y para decir, yo quiero usar tu vida, yo quiero que tú seas un vaso de honra. ¿Sabe usted que en la antigüedad la gente caminaba muchas distancias para llegar de un lugar a otro? Y siempre había a la entrada de las casas, habían recipientes con agua. Y la gente, lo primero que llegaba, yo creo que antes de saludar, ¿cierto?, a tomar allí un vasito de agua, porque refrescaba su vida, ¿verdad? Refrescaba la sed que esas personas tenían. Bueno, nosotros también debemos ser como estos recipientes, ¿cierto? Estos recipientes que puedan ser capaces de saciar la sed del otro. Amén. La gente en este tiempo, ¿cierto?, está viviendo tiempos de crisis emocional, ¿cierto?, tiempos de crisis en la familia, algunos, ¿cierto?, como hemos dicho en otros temas, han perdido su trabajo, estos bonos, ¿cierto?, este beneficio que se está teniendo en nuestro país de sacar, ¿cierto?, el 10% de la AFP, va a durar por un tiempo, pero la gente va a seguir, ¿cierto?, y va a quedar con todo. Yo creo, han quedado, ¿cierto? Y estamos quedando con esta secuela, ¿cierto? En nuestra vida, ¿verdad? Porque ha marcado profundamente, ¿cierto?, esto que ha estado ocurriendo. Pero la gente necesita de usted, de este vaso de honra, que pueda, ¿cierto?, ser allí como el depósito que el Señor pueda entregar a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, ¿cierto?, para que esa sed sea saciada. Y no es una sed, ¿cierto?, que va a ser saciada con esta agüita como la que tengo aquí en esta tacita, ¿verdad? Que por un momento yo puedo tomarla, me refresca, ¿cierto? Y me sacia, pero por un tiempo. En cambio, ¿cierto?, cuando usted entrega la palabra del Señor, ¿verdad? Amén, vuelvo a decir, aquí es donde nosotros tenemos nuestro manual, en la palabra del Señor, amén. Esa sed siempre va a ser saciada, ¿verdad? Porque el agua de vida eterna corre, ¿cierto?, por siempre, en la vida, ¿cierto?, de un hijo de Dios, en la vida de un creyente. Cuando la gente llegaba, ¿cierto?, a los pueblos y encontraba este recipiente, ellos podían saciar su sed. Es más, dice que también habían, ¿cierto?, y hay un relato de Cristo que cuando la gente, ¿cierto?, llegaba un forastero a su casa, usted le lavaba los pies. Eso es señal, ¿cierto?, de pureza, de entrega también. Por eso no debemos ser egoístas, ¿cierto?, con lo que el Señor ha puesto en mi vida, con lo que Dios ha puesto en su vida. Sea pregonero, ¿cierto?, sea un vocero, sea una atalaya, ¿verdad?, de lo que Dios le ha dado. Así como un día llegó el mensaje de vida, ¿cierto?, de esperanza, de salvación para nuestra vida, usted también, ¿cierto?, tiene que ser solidario con el resto, amoroso con su prójimo y llevar esta palabra de salvación, de esperanza, ¿verdad?, de vida eterna, porque la palabra de Dios es una palabra que te lleva a la vida eterna, ¿verdad? La fe viene por el oír. ¿Y oír qué cosa? La palabra de Dios. Por eso, insisto, todo el tiempo que estuvimos, ¿cierto?, allí en la iglesia, nos preparábamos para los cultos, para las reuniones, diferentes reuniones habían de lunes a domingo, pero eso ya no está. No está ahí en el templo físicamente, pero sí está, ¿cierto?, aquí, ¿cierto?, en nuestras casas. Debemos seguir orando, debemos seguir clamando al Señor y debemos ser vasos de honra. Es tiempo, ¿cierto?, que esta vasija no se deje solamente para estos vasos y esta vasija para esas reuniones, ¿cierto?, especiales. Hoy es tiempo especial, hoy es un tiempo en donde el Señor va a hacer maravilla. Yo creo que a través, ¿cierto?, de estos estudios, yo soy una convencida y creo que el Señor ha salvado, ¿cierto?, vida. Ha sido un tiempo maravilloso en donde el Señor ha permitido, ¿verdad?, que estos vasos de honra comiencen a activarse. Amén. No espere, ¿cierto?, que vuelvan los cultos, no espere que vuelva el tiempo de reunirnos en las iglesias. Es ahora el tiempo en el que el Señor quiere usar su vida. Amén. Por eso es que es importante, ¿verdad?, el poder hacer uso, ¿cierto?, de los dones, los talentos que el Señor le ha dado a la iglesia. Amén.
Esta casa grande somos nosotros, ¿verdad? Esta casa grande es usted y yo. Y quiero llevarlos a un relato muy hermoso que está en la palabra, amén, cómo el Señor puede usar nuestra vida, cómo Dios nos ha cambiado de no ser nadie, ¿cierto? Entre comillas, el Señor puso un valor importante a nuestra vida. Cada uno de nosotros, ¿cierto? Cuando antes de conocer a Cristo éramos creación de Dios, pero al conocer a este Dios maravilloso ya dejamos de ser solamente creación, somos hijos, amén. Y es importante cómo Dios pudo escogernos, dice que Él nos escogió, amén. Él puso su mirada en nosotros. Nosotros le amamos a Él, pero es porque Él nos amó primero, amén. Ese es el beneficio, ¿cierto? Ese es, ¿cierto? El placer que tenemos como hijos de saber que el Señor nos buscó, amén. Y hay un relato muy hermoso allí en Juan, voy a pedir que busquen en su Biblia, amén. Está lloviendo nuevamente aquí en nuestra ciudad, aquí en Osorno, tenemos agüita, pero siempre digo que esta agüita sea de bendición también, amén, que la bendición pueda llegar así, como esa agua que refresca, como ese vaso, ¿cierto?, que allí recibían estos forasteros cuando llegaban, ¿verdad? Y nosotros mismos, ¿cierto?, cuando hemos caminado, ¿verdad?, muchas cuadras, lo único que queremos es llegar a nuestra casa y tomar un vasito de agua. Que esta palabra sea así también para su vida. Dice así en el nombre del Señor en Juan, capítulo 4, busquen allí en su Biblia, su lapicito, vuelvo a repetir, el primer cierto versículo estaba en segunda de Timoteo, es el versículo base, 2:20, amén, donde nos llama el Señor a ser vasos de honra, y no habla de esta casa grande, donde hay tantos utensilios, pero todos somos útiles, ¿cierto?, en las manos del Señor, todos nosotros somos utensilios útiles, pero hoy el Señor nos habla de vasos de honra. Hay un relato hermoso que quiero que compartamos allí en su palabra, en Juan 4, tome apunte, Juan 4, versículo 7, pero vamos a leer varios versículos para que podamos entender su palabra, amén, la palabra de nuestro Señor. Dice así en el nombre del Señor: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, amén. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Amén. Porque judíos, aquí está la explicación, y samaritanos no se tratan entre sí. Amén. Había allí un distanciamiento, ¿cierto?, entre estos dos pueblos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Amén. Agua viva. Amén. Vuelvo a leer este versículo. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, el regalo del Señor, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Aquí se cambian, ¿cierto?, los roles, porque el que pedía de beber era Jesús, ¿cierto? Le dice, tú, le habla a la mujer, le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Ella, ¿cierto?, aún no entendía quién era el que le hablaba. Y el pozo es hondo, le dice ella. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed. Lo que yo le explicaba, ¿cierto?, de esta tacita con agua, ¿verdad? Puedo tomar un poquito ahora y va a saciar en el momento mi sed, pero después, ¿cierto?, volverá a tener sed. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Más, dice el Señor, y es el mensaje que tiene para tu vida hoy. Amén. Y es el mensaje que tú, ¿cierto?, debes llevar al pueblo, debes llevar, ¿cierto?, a los amigos, debes llevar a tus vecinos, a tu familia. Este es el mensaje, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dice al tiro, ¿verdad? Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y allí viene todo un relato, ¿cierto? Una conversación con ella más en profundidad. Amados hermanos y amada iglesia,
Iglesia desde casa. Aquí hay un relato muy significativo e importante, ¿verdad? Y es la condición que nosotros, ¿cierto? La iglesia, ¿verdad? Nosotros en estos tiempos, o la iglesia, ¿cierto? Antes de conocer al Señor, estábamos en la misma condición de esta mujer samaritana, ¿verdad? No podíamos ser parte de esta salvación, pero gracias, ¿cierto?, al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, amado amigo, amada amiga, que tú escuchas este mensaje, es una explicación también para ti. Gracias al sacrificio de Jesús, nosotros tenemos también perdón de nuestros pecados, amén, porque somos también, ¿cierto?, allí llamados a ser parte de esta viña, llamados a ser parte de este reino, que es el reino del Señor, amén. Somos injertos en la raíz de David, ¿cierto? Esta mujer no tenía relación alguna, ¿cierto?, con el pueblo judío ni con los hebreos, porque acá dice que ellos no se llevaban, ¿cierto?, no se relacionaban, ¿verdad? Pero sin embargo, el Señor, conociendo a Jesús la condición de esta mujer, se acerca a ella y le pide de beber agua. Esta mujer, en ese momento, hermana y hermano amado, que tú escuchas esta palabra, se convierte en un vaso de honra, ¿cierto? Porque el Señor no miró, ¿cierto?, su nacionalidad, no miró su condición de vida, cómo era ella, su familia, ¿cierto?, cómo ella tenía organizada su vida hasta ese momento, porque Dios todo lo sabía. El Señor lo que vio fue la capacidad de esta mujer y su fe en Él, amén. Porque esta mujer después, ¿cierto?, se cambia los roles. Fue Jesús quien llegó pidiendo agua, pero después fue ella, ¿cierto?, la que solicitó esta agua. Y aquí cambia, ¿cierto?, los roles, y Jesús, ¿cierto?, allí le dice a ella que si yo te diera de beber esta agua, ¿cierto?, esta agua va a fluir para vida eterna. Esta agua, ¿cierto?, va a ser un rebrote de todos los días. Por eso es que usted y yo, al igual que esta mujer samaritana, debemos convertirnos en este tiempo en vasos de honra, amén. Después cuenta el relato que esta mujer, ¿cierto?, fue una pregonera del Evangelio, porque no solo terminó allí esa conversación, sino que ella debe haber vuelto a su pueblo, ¿cierto? Y al volver, ella, ¿cierto?, compartió, ella fue un vaso que pudo cambiar a lo mejor a muchas personas, a una, a dos, a tres, y así es esta cadena, ¿cierto? Así llegó el mensaje de salvación también a nuestra vida. Hermoso relato, ¿cierto? Es lo que Dios quiere en estos tiempos, llenar tu vaso para que puedas saciar la sed espiritual de otro. Amén. Es necesario que estos vasos de honra, utensilios, ¿cierto?, de primera que teníamos, ¿cierto?, y que tenemos en nuestra casa para tener solamente para algunas ocasiones, es importante que ahora llegó el momento, ¿cierto?, en el que estos vasos deben ser sacados, ¿cierto?, de aquí, de nuestras casas. Ya fueron sacados de los templos y de las iglesias. El Señor nos trajo a nuestras casas, ¿verdad? Porque todo tiene un propósito y todo tiene también un proceso, como siempre hablamos en los temas. Y los propósitos de Dios son maravillosos. Así que yo a usted le animo, ¿cierto?, a hacer un vaso de honra en estos tiempos, como esta mujer samaritana. Tal vez tú dices allí, ¿cierto?, escuchando esta predicación o este tema, ¿cómo puedo ser yo un vaso de honra si soy tan mala? Mi vida, ¿cierto?, ha sido tan, no sé, tan trágica, he tenido tantos problemas, mi condición, ¿cierto?, no es la que el Señor seguramente está esperando de una mujer o de un hombre, pero sabe, amado amigo, amada amiga, el Señor es el que ve tu corazón, amén. Y Él, así como ve tu corazón, también es el que transforma. Ninguno de nosotros, ¿cierto?, al llegar a conocer al Señor, cuando llegó el día de nuestra salvación, todos veníamos con esta mochila, ¿cierto?, cargada en nuestros hombros, en nuestras espaldas, de muchas cosas, de mucho, ¿cierto?, dolor, con mucho dolor, tal vez con vidas, ¿cierto?, que fueron traicionadas, con vidas con problemas matrimoniales, tal vez con problemas con los hijos, o tal vez con los padres, con los hijos, ¿cierto? Han llegado familias completas, ¿cierto?, al Señor, que han llegado con una relación quebrada, pero el Señor es tan misericordioso, así como trató con esta mujer samaritana, que yo creo que ella fue un vaso de honra en donde llegó al pueblo, ¿cierto?, a decir, yo hablé con un varón que me dijo que él tiene esa agua, ¿cierto?, que no se acaba, perdón, esa agua, ¿verdad?, que siempre va a ser una fuente que va a saltar para vida eterna. Yo creo que el Señor también puede, así como lo hizo con nosotros, puede cambiar tu vida. Y ese es el mensaje también
que tú puedas llevarle a otros, ¿cierto? Nosotros como hijas, como hijos del Señor, que podamos compartir, amén. Que no seamos egoístas, que hagamos, ¿cierto? Lo que hacemos todos, pues todos hemos llegado hacia el Señor. Alguien nos habló porque a esa persona alguien le entregó un mensaje. Que podamos en estos tiempos ser útiles en las manos del Señor. Que podamos llevar esta palabra, ¿cierto? Este evangelio maravilloso a otros, ¿verdad? Que el Señor pueda usar su vida, pueda usar la mía también. Y vamos a leer allí, volver otra vez a segunda de Corintios vamos a leer, amén. Segunda de Corintios 4:7. Amén. Puede anotar allí en su Biblia, allí en su apunte, en su cuaderno. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Aquí el Señor también a través de su palabra hoy día nos dice de qué somos nosotros hechos. Amén. Y en qué condición también estamos cada uno de nosotros. Y no olvidar que solo somos ciertos vasos de barro para la honra del Señor. Amén. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Los hijos de Dios somos, ¿cierto?, como estos vasos de barro. No olvidar esto. Pero Dios decidió poner un tesoro en estos recipientes comunes que somos nosotros. Este tesoro es su Espíritu Santo, amén, que nos capacita para llevar este mensaje de esperanza y de salvación. Es impresionante, ¿cierto?, lo que Dios hace con nosotros para que podamos nosotros, ¿cierto?, llevar este evangelio a otro. El dueño de esta vasija no somos nosotros, ¿verdad? El dueño de esta vasija es el Señor. El dueño de tu vida es Dios. La gloria de todo, ¿cierto?, lo que nosotros podamos hacer es para el Señor. Soy barro nada más, Señor, dice una canción, ¿cierto? Soy barro que me hiciste con amor. Por lo tanto, no debemos olvidar nunca, ¿cierto?, que todo lo que hagamos es para la gloria y para la honra del Señor. Hermosa palabra, ¿cierto?, la que el Señor ha dado hoy día, en este día, ¿cierto?, en esta tarde para poder compartir. Que no nos olvidemos que somos vasos de honra, pero somos vasos de barro, ¿verdad? Somos vasos de barro, somos vasija de barro en donde el Señor ha deseado, ¿cierto?, poner un tesoro maravilloso, ¿verdad? Un tesoro grandioso. Una vasija, ¿cierto?, como esta, así una taza común y corriente, que alguien encuentra en la calle y dice, es una tacita, ¿verdad? Perdón, acá se ve. Es una taza. Tal vez alguna la va a llevar, la va a recoger y la va a encontrar allá afuera botada, ¿cierto?, en el camino donde usted ande caminando. Muchos van a pasar por ella, tal vez la van a chutear, ¿cierto? Otros la van a mirar, es una taza, pero ¿qué me sirve la taza? Si no tiene su platito, tal vez van a pensar, pero saben, fuera bien distinto si esta tacita usted la encontrara con joyas, ¿verdad? ¿Se imagina usted allí caminando y encuentra esta tacita con joya? O la encuentra con un fardo de billetes. Ya deja de ser una simple tacita, ¿verdad? Ya deja de ser una taza común. ¿Qué haría la persona o qué haríamos nosotros? Tomaríamos esa tacita, ¿cierto? Y tal vez sacaríamos también inmediatamente lo que encontramos en ella. Por eso es que es importante. Nosotros somos esta taza, ¿verdad? Pero el tesoro es lo que el Señor ha puesto en nosotros para bendecir a otros. Amén. Que esta enseñanza, ¿cierto?, que el Señor hoy día nos da tan sencilla a través, ¿cierto?, de su palabra, porque así es la enseñanza del Señor, ¿verdad? El Señor no nos entrega un mensaje en donde no podamos entender, no. El mensaje es sencillo. Somos nosotros recipientes y somos estas tazas, ¿cierto? Y somos estos vasos de honra. Tal vez no tenemos, nosotros en sí, no tenemos nada que entregar, pero en el Señor lo tenemos todo para entregar. Amén. Yo quiero que el Señor les bendiga a través de esta palabra que Dios ha entregado primeramente a mi vida, y así como tenemos esta loza solamente, ¿cierto?, para ocasiones especiales, el Señor quiere que este tiempo es la ocasión especial, este tiempo de pandemia.
este tiempo, ¿cierto?, de tristeza, de pena, de pérdida de seres queridos. Este es el tiempo en que el Señor quiere usar, ¿cierto?, y quiere sacar. Él es el dueño de esta vasija, así como usted es dueño, ¿cierto?, de su loza, de su utensilio, ¿cierto?, en su casa. Él es dueño de esta vasija. Usted es un vaso que le pertenece a Él. Amén. Que el Señor pueda bendecirle, ¿cierto?, en este día, que Dios pueda llenar esa copa también. Amén. Así que el Señor sea con ustedes en este día también. Que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Amén. Y ya nos veremos pronto, ¿cierto? Porque el Señor en este tiempo está hablando a su iglesia. Que Dios les bendiga. Amén. Nos vemos. Les quiero mucho. Gracias, Señor.